hacer como un resumen general de las más importantes de Hanukkah, si les parece. Entonces, la Gemara en el Tratado de Shabbat analiza sobre la mitzvah del encendido de las velas de Shabbat. Lo que estoy leyendo es una publicación que se realiza en Israel, en nombre de Maram Arishon LeZion Rav Yitzhak Yosef, que es hoy en día el gran rabino de Israel. Entonces esta publicación la hacen en Israel y la envían semanalmente. ¿Okay? Hasta hace un tiempo atrás la enviaban en español, pero que la persona que traducía en español no pudo continuar, entonces solamente quedó en hebreo y en inglés o en francés. Pero bueno, Rabotai. Entonces, habíamos hablado de eso, de un Shabbat, de el Bet Hillel, el Bet Shammai, cuando si la primera noche se enciende una, si se encienden 8, eso lo hemos visto aquí mismo, Baruch Hashem. El hecho de que estén encendidas y colocadas en cierto lugar de la casa. Es decir, si el acto de encender las luces y no más, o sea, ¿cuál es la mitzvah? Encender las luces y ya, listo. O si el hecho de que estén encendidas y colocadas en cierto lugar de la casa y la consecuencia práctica de este debate es el caso que efectivamente una persona encendió correctamente las velas de Hanukkah en un lugar donde arden media hora sin problema y de repente, sorpresivamente, se abrió la ventana y el viento apagó las luces. Entonces, ¿qué pasa si se apagan las luces antes de haber transcurrido media hora? O puede ser también que un niño jugando pasó por allí y las apagó. Entonces, antes de la media hora o después de la media hora. Si es que la mitzvah ya se hubiera cumplido de todas formas porque el encendido fue bien realizado, o tal vez no sería suficiente con ello por ser que la práctica no estuvieron prendidas el tiempo necesario. Es decir, cuando encendemos las candelas de Hanukkah, hacemos unas bendiciones y lo ideal para decir que recaiga la mitzvah es que estén encendidas media hora. Pero de repente sopló un viento, una brisa y apagaron las candelas. ¿Se cumplió o no se cumplió? No. Entonces, pues sí, se cumplió, pero si pasó la media hora. Vamos a ver si ya pasó, si no pasó. O pasó un niño, o se apagaron sin querer. Entonces, vamos a ver de dónde surge todo esto de la media hora y por qué. Y antes de la media hora. Y si fue antes de la media hora, ¿qué pasó? Esas son las preguntas así para abrir el tema. Si el encendido es lo que cuenta, entonces, por ser que este fue correcto, considerando que tiene el potencial de arder durante la media hora preestablecida, la mitzvah fue cumplida y no se debe repetir el encendido. Más, si lo que importa es que efectivamente arda media hora en el lugar donde fueron colocadas, entonces deberá encenderse nuevamente. O sea, ¿qué es lo que importa? ¿Encender o que arda media hora? ¿Qué es lo más importante? ¿Hacer bien las bendiciones, que arda media hora o que arda media hora? Vamos a ver. No pasa nada. Si decimos que si se apaga antes de la media hora, porque entonces deberá encenderlas nuevamente, si se apagó antes de la media hora. La conclusión de la Gemara es que el encendido es la mitzvah en sí. Y si se apaga antes de la media hora, no pasa nada. Eso dice el Talmud. En el caso de que se hubieran apagado y de todas formas la persona quiere volver a encenderlas para ameritar difundir el milagro, puede hacerlo, pero sin recitar la verajot pertinente al encendido, ya que la mitzvah está cumplida, según la halajá, siempre y cuando desde un inicio estaban en condiciones dadas para que las velas ardan media hora. Está perfecto y la mitzvah se cumple. Aún si se apagaran accidentalmente, luego no se debe volver a encenderla estrictamente hablando. La prueba de esto justamente que la verdad que recitar el encendido es leachlichner, encender la vela y no leachniachner, colocar, hacer que esté la vela. Efectivamente, lo que cuenta es el encendido, así estableció la halajá del Shulchan Aruch. Entonces dice que básicamente lo importante es donde se colocó, que se encendió en un lugar donde no se vaya a apagar en media hora. O sea, que uno se ha cuidado de cumplir la mitzvah en un lugar donde sabe que no va a haber viento, en un lugar donde están todas las condiciones, con cuidado, que los niños no van por error a jugar ahí o a apagarla. Entonces, si uno lo hace con eso, de esa forma, puede decir que cumplió la mitzvah por... Una para encender cumplió la mitzvah. Pero si se apagó media hora antes, vamos a ver. Media hora antes. O sea, se apagó, no pasaron, no pasaron los 30 minutos que sabemos que deben pasar, se cumplió o no se cumplió.
parecería que según lo que hizo Shulchan Aruch, sí se cumplió. Porque uno hizo todo, la intención ya no depende de mí. Ya yo lo coloqué, ya yo hice todo lo pertinente, ya no depende de mí. Pareciera así. Pero vamos a tratar de estudiar, ver esas preguntas en estos cortos minutos. Según este criterio, podemos concluir que en relación a las velas del Shabbat, entonces, claro, también nosotros tenemos en Shabbat, la víspera de Shabbat encendemos Nerot. Igualmente el encendido de la mitzvah principal, ya que la verajá del mismo es justamente leachlich ner shel Shabbat, encender las velas o las candelas del Shabbat. Cabe aclarar que la verajá es leachlich ner shel Shabbat, a diferencia de Hanukkah, donde decimos leachlich, los sefaradín, ner Hanukkah. Así dice ner shel. Sin la preposición shel, que significa del. En la preposición de o del puede prescribirse en varios casos. ¿Cuál es la raíz de la diferencia? Explicó el Rav Hida que en Shabbat tenemos muchas mitzvot además de las velas. En Shabbat tenemos que... Ahora, ¿por qué? Entonces, así estudiamos alajá, el sistema como estudiamos alajá. Nos introduce una pregunta, pero en el camino van saliendo más preguntas y nos va respondiendo a esas preguntas. Es decir, ¿por qué nosotros en Shabbat decimos leachlich ner shel Shabbat? Cuando encendemos la candela de Shabbat. Pero cuando encendemos la candela de Hanukkah decimos leachlich ner Hanukkah. ¿Qué pasó con el shel? El de. El de, sí, el shel es de o para de la candela de Hanukkah. Sí, bueno, candela Hanukkah, no. La candela, el shel es de Hanukkah. Entonces, ¿qué pasó con el shel? ¿Dónde se quedó? Entonces, ¿por qué no se dice leachlich ner shel Hanukkah? Es la pregunta que ahora nos planteó. No olviden la otra. La otra es media hora, pero ya que entramos ahí, entonces él dice que el Maran Ajidá, que es un reino muy importante, que vivió hace unos 300 años atrás, explicó que en Shabbat tenemos muchas mitzvot, además de las velas, además de las luminarias. ¿Qué mitzvah tenemos en Shabbat? Kiddush, ¿verdad? Lehem Mishneh, los dos panes, muy bien. ¿Qué más? Onek Shabbat, disfrutar el Shabbat, alegrarse en Shabbat. Esa es mitzvah, el descanso del Shabbat. Con lo cual las velas son parte del Shabbat, entonces decimos Shel en la verajá. No así en Hanukkah, donde las velas son la esencia misma del momento. O sea, Hanukkah sin encendido de las candelas no es Hanukkah. ¿Explico? Porque la mitzvah es encender las luces, las luminarias, las velas, las candelas. Y no es un ingrediente más. Omitimos entonces el shel porque son las velas o las candelas o las luminarias la parte más importante del momento de Hanukkah. No son la parte más importante del momento de Hanukkah, sino que son su esencia misma. Por esa razón, en Manajida nosotros decimos leachlich ner Hanukkah, sin el shel. Porque no es que es algo más del Shabbat, un ingrediente más del Shabbat, como en el caso de la candela del Shabbat, sino que en el caso de Hanukkah es la esencia, el corazón, la neshama de Hanukkah es El fuego. el fuego, las candelas. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay preguntas? En cierto, la misma es encender fuego en Hanukkah, de Hanukkah, y por eso decimos, Hanukkah, fuego en Hanukkah, ¿no? ¿Cómo se la oración? ¿Sí? Encender las luces de Hanukkah. Hanukkah. Sí. Ner, no Sher, No Sher. la palabra de Hanukkah. Sino Ner Hanukkah. La esencia de Hanukkah son las luminarias. Ahora, sin embargo, vamos a ver acá algo. En realidad, en la Gemara que trata sobre Hanukkah, el texto de la verajá es leachlich ner shel Hanukkah. O sea, si nosotros vamos al Talmud, señores, en Maset Shabbat, en la página 22a, vamos a encontrar que en el Talmud, en nuestro libro donde se nos explican las mitzvot que vivimos día a día, aparece leachlich ner shel Hanukkah. Entonces, rabino, ¿por qué si en el Talmud aparece de una manera, qué pasa aquí que no está como en el Talmud? ¿Por qué le quitaron el shel? La situación está que en esa parte tenemos que hacer diferencia entre las velas de Shabbat
y ¿cómo se llama? El Ner Shabbat. ¿Sí? O sea, decimos, es la vela de Hanukkah, pero decimos ahí Shel Hanukkah. Pero también tenemos, posteriormente decimos Shel Shabbat. El asunto aquí, Moshe, es que en el Talmud, si nosotros vamos al Talmud, o sea, si yo les abro ahora, que no tengo precio, yo les abro ahora el Talmud, en Maset Shabbat, página 22b, los sabios en el Talmud decretaron, instauraron, mejor dicho, que se diga Leachlich Ner Shel Hanukkah. Y de hecho, la costumbre de los Ashkenazim es decir Leachlich Ner Shel Hanukkah. Pero nosotros nos quitamos el Shel y acabamos de decir que no, porque dice el Maran Jidá que la esencia es Hanukkah, por eso le quitan el Shel. Pero entonces, ¿dónde deja lo que está en el Talmud? ¿Se entiende ahora la situación? Pues se acuerdan, cuando yo empecé aquí a estudiar con ustedes ahora en estas horas, les decía, esta es una clase como para rabinos. ¿Okay? Si no se entiende algo, ustedes pregunten. Yo voy aquí, vamos a ver, ir sumergidos, buceando en la halajá, vemos una cosa, vemos otra cosa, y al final vamos a llegar a una conclusión, pero hay que ir viendo paso a paso. ¿Ok? Entonces, cuando dice Hanukkah, sí. Hay una parte donde se omite, ¿no? Se omite. Se quita el shell. Nosotros no decimos el shell, decimos Ner Hanukkah. Solo Ner Hanukkah. Eso es lo que está la pregunta que está ahora. Pero como lo dicen los sefradí. O sea, hay un... Vamos, retrocedamos un paso. El Talmud dice, en Masejet Shabbat, o sea, si yo soy un judío y quiero saber cuál es la base de la religión judía, ¿dónde está la base de la religión judía? La gente dice, en la Torá. Muy bien. ¿Estamos claros que está en la Torá? No, no está en la Torá. Es la explicación que nos da En la Torá están los enunciados. Ok, el título nada más. Exactamente, pero la explicación está en el Talmud. Solo el título. Pero tú quieres ir a la explicación, la Gemara, el Talmud. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Ahora, ¿en qué parte del Talmud se habla de la mitzvah de Hanukkah, de la fiesta que viene, que es Hanukkah? O sea, en todo el Talmud, que es una enciclopedia, el Talmud babilónico, tiene 69 tratados. En esa enciclopedia tan grande, ¿en qué parte hablan del tema de Hanukkah? En Masejet Shabbat, en el tratado de Shabbat, en la página 22a y 23, 22, 22a, 22b, 23a, ahí en ese lugar, ahí en ese apartado, se nos habla de las halajot de Hanukkah. Y cuando los sabios en el Talmud discuten y dicen que la persona que va a encender la luz de Hanukkah, la verajá que tiene que decir la tiene que restar es Leachlich Ner Shel Hanukkah. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. Bueno. O sea que, pero los sefaradim, si tú vas a un sidur como este, vas a encontrar que dice Leachlich Ner Hanukkah. ¿Qué pasó con el Shel? Entonces vimos que el Maran Ajeda dice, no, el Shel lo quitamos. El Maran Ajeda era un sabio impresionante, rabeno Yosef Haim David Azulay, y era un mecubal, una persona que escribió cosas impresionantes. Pero el punto, Rabotay, es que él dice, le quitamos el Shel porque el Shel porque Hanukkah es la esencia, son las nerot, las candelas, las velas. Entonces no tienes que decir Shel. Y además, en Shabbat sí decimos Shel porque en Shabbat hay muchas otras mitzvot, aparte de las candelas. Hasta ahí hemos llegado. ¿Alguna pregunta? o sea, muchas veces nosotros vemos un libro, okay, tenemos un sidur. Sí. Y dice, vamos a personalizar el sidur. ¿Cómo se personaliza? Poniéndole el nombre del propietario, ¿no? Sí, lo seguro. personalizamos. Entonces, ese shell es personalizar al Shabbat. Es el Shabbat. Según el Maran Ajeda, el Shel es porque en Shabbat tenemos muchas mitzvot relacionadas con Shabbat. En Hanukkah, la única mitzvah que es de Hanukkah propia es las velas. O sea, tú no puedes hablar de Hanukkah sin encender las velas. Entonces, por eso él dice, quítale el Shel.
Y así es la costumbre de los sefaradí. Todo un sur sefaradí, podemos verlo, aquí hay muchos, y hay también ashkenazí. Podemos la parte de Hanukkah, vamos a ver que los sefaradí dicen leachlich ner, y los ashkenazí dicen leachlich ner shel. ¿Ok? Ahora, en el Talmud, que es lo que decía antes, ¿cómo aparece? Leachlich ner shel Hanukkah. Entonces, ¿por qué estos sabios dicen que hay que quitar el shel? Si en el mismo Talmud nos están diciendo que es leachlich ner shel Hanukkah. Sí, pero esa es la fiesta, de este día. Pero en el Talmud dice que no, que en el Talmud dice que hay que decir leachlich ner shel. Los sefaradín decimos no, sin el shel. Entonces vamos a ver acá. Sin embargo, en realidad en la Gemara se trata sobre el texto de Hanukkah. El texto de Berajá es leachlich ner Hanukkah, con la preposición shel de Hanukkah. Así citan igualmente muchos Rishonim, entre ellos el Rif, Rabbi Alfasi, el Rosh y el Rambam. O sea, cuando a ti te citan a estos tres rabinos, te están hablando de el top de los top. Entonces, creo que aquí, aún las señoras que están allá atrás, las damas, todos hemos escuchado acerca del Shulchan Aruch, ¿verdad? Shulchan Aruch es un libro que escribió Rabbi Yosef Karo. Ahora, no es un libro así, no es esto, es una colección, una enciclopedia sobre todas las leyes del judaísmo, básica. Y ahora, ¿en quién se basó él para escribir ese libro? ¿Me explico? ¿Cuál fue la idea de este rabino cuando escribió ese libro? ¿Qué era lo que él quería con su libro? Entonces, lo que él quería con el libro de... Hacerlo más fácil, no hacerlo más digerible de todo. Lo que quería era que cualquier judío pudiera vivir su fe, pudiera vivir su espiritualidad de una manera sencilla, asequible, pudiera entender lo que leía. ¿Ok? Pudiera saber cuál es la ley. Si quería saber, bueno, viene Hanukkah, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que hay que hacer en Hanukkah? ¿Y cómo se cumple Hanukkah? Así, punto 1, punto 2, punto 3, paso a paso. Ahora, ¿de dónde él se basó para escribir ese libro? No fue que se lo sacó del sombrero, o como los magos de la manga. Él estudió muchísimos libros, pero básicamente se basó en tres autores que son los máximos Rishonim. ¿Quiénes son los Rishonim? Los rabinos que vivieron antes de la publicación de Shulchan Aruch. El Rif es rabino Yitzhak Alfasi, que vivió en el año 1000, hacia el año 1000. Después tenemos al Rosh, que es rabino Asher Ben Yehiel, que vivió más o menos hacia 1150, 1200. Y después tenemos al Rambam. ¿Quién es Rambam? Maimónides. Entonces, todos esos trabajos que ellos hicieron, esas obras alágicas que ellos hicieron, el Rabbi Yosef Karo las consultó y al final él determinó la alajá. Y dijo la alajá, ¿cómo es? En las alajot en que los tres estaban de acuerdo, puso lo que los tres dicen, porque todos están de acuerdo, pues todo es fácil. Todos dicen blanco, blanco, todos dicen negro, negro. Pero hay alajot en que hay discusión entre ellos. ¿Estamos? Entonces, en las halajot que hay discusión entre ellos, ¿cómo hace él? Por la mayoría. Rov. Si hay dos que están de acuerdo en algo, dice, bueno, la mayoría está de acuerdo en algo. Ahora. Aún siendo dos, o sea, no siendo más. Sí, siendo tres. Ahora, si hay, los tres están en discusión. El uno dice negro, el otro dice blanco y el otro dice azul. ¿Cómo hacemos? Entonces, estos son los principales Rishonim, pero no son los únicos. Entonces él buscaba, examinaba, se adentraba y veía que decía la mayoría de esos Rishonim. Y al final llegaba a una conclusión. Pero el Rabbi Yosef Karo, el Rosh y el Rambam, Maimónides. Pero el Rabbi Yosef Karo era cabalista. Ustedes saben que en el pueblo judío hay muchas discusiones. Entre los rabinos todo el tiempo discuten. Madloket. Que este dice que es blanco, que este dice que es negro, que este dice que no, que es rojo, que este dice que es azul, del Cruz Azul, de las Chivas, del Guadalajara, todo.
Cada uno tiene su sevará, su lógica, y cada uno quiere imponerse. Pero Rabbi, al final, ¿cómo es? Bueno, hasta un rabino. Me preguntó él, ¿y tal cosa puedo hacer o no lo puedo hacer? Yo dije, ¿qué le dijo el rabino con el que usted estudia que lo haga? No, pero fulano me dijo, mira, si tú te pones a escuchar a cada fulano, aunque sea rabino, todo el honor y todo el caos para ellos, vas a terminar en la calle haciendo ¿qué? Tirando piedras. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros discutimos, la lógica de la Torah es discutir, el madloca del Shem Shamaim, todo esto. Pero al final, uno por eso tiene que tener un Rav y seguir. O sea que él se va hacia la Kabbalah. Ahí voy a llegar. Pero lo que quiero decir es que, antes de eso, ya voy a llegar ahí. Yo sé que ya tengo su atención, ya no se van a dormir. Ya voy a llegar ahí. Entonces, una persona tiene que seguir a un Rav, tiene que tener un Rav. Entonces, el Rav Yosef Karo tenía su Rav, tenía sus instrucciones, pero el Rav Yosef Karo era un mekubal, era un cabalista, que había estudiado en los círculos de Torah de Tzfat, de la famosa Tzfat, y que su padre también fue un mekubal, pero quien lo crió a él fue su tío, que hay un libro donde habla la biografía un poco de él, ahí está, de gigante, del tío de Rav Yosef Karo, que fue el que lo crió, porque el papá murió. Y era un mekubal muy grande. Y Rav Yosef Karo fue a estudiar Kabbalah en el lugar donde más importante de su momento, en Tzfat, la tierra del Arizal y del Ramaj y de todo ello, fue a estudiar Kabbalah. Entonces, el Rav Yosef Karo, y aquí voy, todos los judíos del mundo han escuchado el Shulchan Aruch, o en mayor o menor medida, saben, tienen una idea de lo que es el Shulchan Aruch. Pero ¿por qué el Shulchan Aruch fue un libro que fue recibido por la mayoría de las personas? Si hay tantas discusiones, el uno dice sí, el uno no, que es Ashkenazí, que es Sefaradí, que es Hasídico, que es de Siria, que de Marruecos, que de no sé dónde, que de acá, que de Polonia, que de Hungría. ¿Por qué este libro fue tan bien recibido por todos? O sea, porque fue un libro que la mayoría dijo, wow, esto es algo que hay que estudiar, algo que hay que... Y es la base de la ley judía contemporánea. La halajá contemporánea es... Todos los desarrollos posteriores son en base al Shulchan Aruch. Algunos sefaradín, los ashkenazín, algunos teimanín, no, pero algo muy al margen del judaísmo. Muy poca gente que se lleva por el Rambam solamente, pero son muy poquitas personas. Pero la mayoría de los judíos del mundo entero, yo te podría decir que el 99% de los judíos observantes guían su vida conforme al Shulchan Aruch. ¿Cómo puede ser? Si aquí todo se discute, si aquí cada uno tiene su postura y todo lo demás. Entonces, el Rav Yosef Karo, hay un libro que él escribió, que fue traducido al español hace poco, puede ser 2, 3, 4, 5 años, no sé, que se llama El Magid. El Magid es un libro donde él explica cómo una Neshama, que si es un ángel, no sabemos, o sea, no hay una definición, que es un ángel, o es el alma de Juan Naví, o es un alma de mundos superiores, bueno, cada uno, él ahí explica, vino a dictarle el Shulchan Aruch y a decirle cómo, cuando tenía duda, cuando tenía algún tipo de encrucijada, gracias, o que no veía salida, un callejón sin salida, una calle sin salida, esta Neshama, esta alma, este Magid, como lo llama él, le decía por dónde salir, cómo hacer. Y esa es una de las razones por las cuales, según los sabios, este libro fue porque vino Min Hashamayim en un momento de crisis para el pueblo de Israel. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, vamos a entender lo que sigue a continuación. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, la gente pregunta, pero bueno, yo quiero estudiar Kabbalah, a mí me gustaría saber Kabbalah y todo lo demás. Mira, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos son Kabbalah.
pero no es algo que se publica y que se está publicitando todo el tiempo, ¿verdad? En la radio, en la televisión, en internet, en el YouTube, sino que el que estudia entiende, gracias, el que estudia entiende de dónde viene lo que hacemos. Porque la labor mía acá, Be'ezarat Hashem, es transmitirle a ustedes cuál es la fuente de lo que hacemos, de dónde sale lo que hacemos. No es hacer por hacer. Todo el mundo puede hacer. Cualquier persona, uno judía, compra una januquilla, las venden allá en el centro o acá en cualquier lugar. Las pide por Amazon, te llega a la puerta de la casa. ¿Sabían eso? Tiene que salir de la casa. Y como hoy es el Cyber Friday o el Cyber Monday, perdón, el Cyber Lunes, tiene un bono de 20% de descuento. Te llega, pide las velas, te llega a la puerta de la casa, en 2 o 3 días lo tiene ahí en la puerta de la casa. Tarjeta de crédito, con la cabota. Y se mete ahí a la página de Chabad o a cualquier página de internet y ve las verajot o un video, un tutorial en YouTube de cómo encender las candelas de Hanukkah. Hoy en día tú te pones ahí en YouTube, hay 1 millón de videos de cómo se encienden las candelas de Hanukkah. Ahí. Así como te enseñan a hacer recetas, a veces mi esposa dice, ay, cocina tú para Shabbat. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Pongo una receta en YouTube y ahí sale. Y me enseñan cómo cocinar. He aprendido. Entonces, ahí también te enseñan. Si no se pierde del distrito, puede decir. Baruch Hashem. También me muestra el mapa y todo. Entonces, ahí, ¿cómo encender? Ahora, esa persona repite, perdónenme la expresión, lo que está viendo en un video. O lo que alguien le dijo que había que hacer, o lo que vio que un rabino hacía, o lo que vio que la mamá hacía, o lo que vio que el papá hacía. Esto me aplica para judíos, de nacimiento y de cuna y de linaje y abolengo. Porque hay gente que vive el judaísmo superficialmente solamente porque lo hace, porque mi papá lo hacía, y mi abuela lo hacía, y toca. Tradición familiar, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la idea es ir más allá de la superficialidad. Cualquiera, por eso les digo, cualquiera puede hacer. En el mundo en que nosotros vivimos, está escuchando un jaján ahora que venía en el auto para acá, es una cosa increíble. En el mundo en que nosotros vivimos hay sobreabundancia de todo, ¿verdad? De comida, de tecnología, de lo que tú quieras, hay sobreabundancia. Sí, estás dinero, pero hay de todo lo que tú quieras. En el mundo hace 100 años, la vida no era así. La gente, la ropa, cuando algún hueco había en la ropa que hacían, ponían un parche, ¿verdad? Todavía hay gente que andaba con parche. Hoy en día, ¿quién anda con parche? Hoy en día venden la ropa ya con parche porque la gente quiere ponerle parche. Decía él eso en el shur que estaba escuchando. Es verdad, yo decía, es verdad, yo vi gente así. Yo me acuerdo de gente así que, lastimosamente, estrenar un pantalón o una camisa era algo que estaba lejos de sus posibilidades. Si tenía una pequeña, ponían un parche. ¿Quién decía algo? Nadie. Hoy en día, nos vamos aquí un momento, a la bodega, aquí, al Walmart, aquí, acá, y ya. ¿Quién le va a poner parche? Oh, ya viene con parche porque es moda. Sí, hay Baruch Hashem, hay sobreabundancia. Pero el asunto, volviendo acá, lo mismo, hay sobreabundancia de judaísmo, hay oferta de judaísmo, hay gente que te ofrece hasta la conversión por internet. No sé si han escuchado, ¿no? Todo por internet, vuélvete rabino por internet, vuélvete rabina por internet, vuélvete judío por internet, vuélvete... Pero ninguno me ha dicho vuélvete millonario por internet. No sé, hay también videos como hacer dinero, como youtuber y todo eso. No te quita el dinero a ti. Te quita el dinero a ti. Bueno, entonces, volviendo acá, Rabbi Yosef Karo, y esa es lo importante, la parte interior, penimí de la Torah, es entender que lo que estamos haciendo es algo que tiene una profundidad. No es hacer por hacer. Entonces, el Rif, el Rosh y el Rambam dicen que se debe decir Leachlich Ner Shel Hanukkah. Pero el Shulchan Aruch no colocó así. ¿Por qué? Atención. Los tres están de acuerdo. Entonces la halajá, si los tres están de acuerdo, tiene que ser como lo que dicen los tres. Pero no es como ellos dicen. ¿Por qué?
De todas maneras, nuestra costumbre es decir Leachlik Ner Hanukkah, sin el Shel, dice Rav Isaac Yosef. Son lección, hoy en día gran rabino sefará de Israel. Entre Ner y Hanukkah, conforme a lo que establece el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice no, sin el Shel. Esto es según conceptos cabalísticos. Como explica el libro Sha'ar HaKavanot. Sha'ar HaKavanot es un libro muy importante de la Kabbalah, donde se nos muestra. Yo tengo un libro, ahí, aparte lo tengo aquí, que lo compré ahora poco. ¿Cuáles son las kavanot que hay que colocar cuando se cumplen ciertas mitzvot, ciertas cosas que hay que decir, ciertos nombres? Seguramente han escuchado de eso. Bueno, esa es kavaná, esa intención. Y si bien generalmente cuando se presenta una suerte de contradicción entre lo planteado en la Kabbalah y lo recibido según la dinámica del estudio lógico tradicional, el Peshat, o sea, la halajá, se dictamina según el Peshat. O sea, cuando la Kabbalah dice una cosa, y no pocas veces pasa, señores, y la halajá dice otra cosa, ¿cómo hacemos? Otra regla. Cuando la Kabbalah dice hay que hacerlo de esta manera, y la halajá o el Peshat dice hay que hacerlo de esta otra manera, ¿cómo lo hacemos? Dice según la explicación de Rabbi Ismael, ¿no? ¿Cómo se las...? ¿Perdón? Con la explicación que hace de Rabbi Ismael, donde dice un versículo. Los 13 métodos de interpretación natural. Okay. Pero ¿cómo hacemos al final? ¿Cómo es al final? Según el Peshat, según lo sencillo, según la halajá. No hacemos según la Kabbalah. Ahora, si una persona que ya estudió, que profundizó, que es un sabio muy elevado, quiere hacerlo en lo particular, o sea, en su casa, con su familia o con sus alumnos, muy en lo particular, puede. Pero siempre y cuando la persona tenga el conocimiento y la preparación para decir por qué se hace así. ¿Sí? Aquí, dice Rabbi Isaac Yosef, es diferente por ser que no se trata de un asunto esencial, como el ser preceptos de la Torah en relación a lo que está permitido, prohibido y surbeter, o la posible profanación. Les pongo un ejemplo. ¿Cuánto hay que esperar si uno come carne para comer algo lácteo? 6 horas. Muy bien. Sauer. Así quien dice el Shulchan Aruch. Ahora, según la Kabbalah, si uno llega a comer carne, que generalmente los cabalistas no comen carne roja, ni carne blanca, no comen animales, ni si aún, si la shejitá la hizo quien la haya, no, es una cuestión de ellos, de sus estudios y todo lo demás. Pero digamos que comen carne. ¿Cuánto hay que esperar para comer lácteo? Según la Kabbalah, hay que esperar 24 horas. Como les acabo de decir hace un instante atrás, la halajá no queda así. 8 horas. No, la halajá queda 6. Si en momento de apremio, 5:30. ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué? Eso tiene su explicación y su razón de ser en la Kabbalah. Y aquí una nota personal. La gente le encanta la Kabbalah. Muy bueno. Pero hacer lo que dice la Kabbalah no les encanta. Por ejemplo, comiste carne, espera 24 horas para comer leche. No, pero así dice. ¿Quieres seguir la Kabbalah? Por ahí es. Sí, señora. Una pregunta. ¿Y si comes primero leche? Pues puedes comer leche, depende de qué tipo, si es un queso muy duro, muy madurado, como un queso manchego o algo así, o si es algo muy simple como un vaso de leche, entonces puedes esperar 1 hora. Y depende, hay quien dice 1 hora, hay quien dice enjuagarse la boca, comer algo de pan, algo parve y después comer la carne. Pero depende de qué tipo de lácteo es. ¿Ok? Hay quien dice media hora. Si es leche. Si es leche, de leche a carne. No, pero si es queso. Si es un queso muy madurado, hay quien dice 6 horas también. Pero son quesos ya europeos, son cosas que generalmente el gusto de los latinos no es ese. Porque tiene un sabor muy fuerte, muy... No es lo que... acá se comen quesos frescos, quesos con poca maduración, poco... Pero vuelvo y les comento, una Kabbalah, platico, si come carne, 24 horas. Según la Kabbalah, un hombre tiene que colocarse 2 pares de tefilín. Primero el de Rashi, después el de Tam, todos los días que se puede.
una persona tiene que usar un talit, o sea, son muchas cosas. O sea, eso es, si quieres seguir según ese sistema de vida, muy bien, pero este es el sistema. No lo que me conviene y lo que no me conviene. No agarro lo que me conviene. Exactamente. Esto no es un buffet. ¿Cuál es la diferencia del tefilín del rabino tal y el rabino tal? Muy bien. El orden en que se encuentran las parashot. Si abrimos un tefilín, dentro del tefilín de la cabeza vamos a encontrar 4 compartimientos. ¿En qué orden están organizados esos compartimientos? Para Rashi es como aparece en el Shema Israel, porque ahí está el Shema Israel. Para Rabenutam, el tercer párrafo tiene que ir de cuarto y el cuarto de tercero. Ahora, el porqué de esa discusión, hay que hacer una clase. O sea, tenemos 4 versiones de tefilín: Rashi, Rabenutam, Shimushar Rabbah y Raimat. Hoy en día solamente es gente muy especial usa Shimushar Rabbah, usa en tefilín, es en la menjá, y gente súper, mega, hiper especial, o sea, alguien, un rey, una cosa así, en el mundo podrán ser 10 personas, no sé, no quiero exagerar, utilizan el 4 tipo de tefilín. Pero la alajá es, ahí voy, está la Kabbalah. ¿La alajá cuál es? Rashi. Un judío común y corriente. O sea, un judío para cumplir la mitzvah. Aún el más grande sabio de nuestra generación, si se pone el tefilín de Rabenutam, no cumple la mitzvah. Tiene que pulsar primero el de Rashi. ¿Ok? Siempre. Pero eso son cosas de la Kabbalah. Entonces, estos son ejemplos de cosas que no son como la Kabbalah. Pero aquí sí es como la Kabbalah. En el encendido de la vela de Hanukkah, sí es como la Kabbalah. ¿Preguntas hasta aquí? No es mero como recordarlo, hacerlo en el momento, o sea, hacerlo presente. Estamos entendiendo como si fuera ese momento que estamos haciendo en el día de donde estaban los encendiendo, estamos ahí haciendo eso. No es recordando, ¿sí? Hacemos esto de recordatorio al milagro, recordatorio, sino lo estamos haciendo como si fuera en ese momento ¿cómo se llama? El grande milagro. Baruch Hashem, esa es la idea, o sea, revivir el milagro. Pero hay que recordar que todos los textos de las bendiciones que nosotros recitamos fueron establecidas por los sabios. ¿Ok? Entonces, para que tengamos eso presente. Con la cabo, gracias. Saúl Baruch. Muchas gracias. Baruch está dándole ahí. Amén. Wow. Ahora continuamos. Seguimos con la Kabbalah. Entonces, en general, en relación a los asuntos referidos a texto de Tefilá, nos conducimos según la Kabbalah. Es decir, la mayoría de los textos del Sidur y de las oraciones no son como dice el Rambam Maimónides o como dice el Talmud, son como dice la Kabbalah. ¿Por qué? Los 3 pasos para adelante. Todo esto de la Kabbalah. Por ejemplo, yo les voy a decir, cuando usted se levanta por la mañana, ¿cómo hace el Netilat? Un y uno. No, alternado. Una y una, pero ¿cuántas veces? 3 veces. Muy bien, ¿por qué 3 veces? Si vamos al Talmud, vamos a encontrar que es una sola vez. ¿Dónde está 3 veces? La Kabbalah. La persona se levanta por la mañana, se pone los zapatos. ¿Cuál agujeta, cuál se anuda, cuál se amarra primero? El del izquierdo primero y después el derecho. Okay. ¿Cuál se coloca primero? El derecho. Y después se amarra. A tu primero izquierdo. ¿Por qué? Eso es la Kabbalah. Pero si no tiene agujetas, Entonces, primero, ¿cuál se coloca primero? Al izquierdo. Si no tiene agujetas, calza primero izquierdo. Sí. Para la Kabbalah. ¿Por qué?
porque los zapatos son señal de rigor. Entonces que el rigor que está en el lado izquierdo sea sujeto. Es cosa Kabbalah. Es cosa de... Incluso el agua que ponemos en el vino. el agua que ponemos en el vino. Muchas cosas que hacemos en la Kabbalah. Por eso ahí voy. Entonces dice Rabbi Tzadok Yosef, mira, en las cosas referentes a los textos de Torah, de rezo, nos conducimos según la Kabbalah. Por ser que todo el concepto de tefilá es en cierta medida suprarracional. ¿Qué significa suprarracional? Que va más allá de lo que la lógica indica. Porque la tefilá no puede estar supeditada a la lógica. ¿Por qué no puede estar supeditada a la lógica? ¿Por qué no puede ser algo que esté bajo la lógica? Porque es algo espiritual. Pero sí, pero seguro, pero ¿por qué? Pensemos un instante. ¿Por qué la tefilá no puede estar bajo las leyes de la lógica? Es muy lindo. Sería como repetir lo que hablamos ahorita, o sea, solo no tendría un carácter emocional y espiritual, sino sería solo la repetición de la repetidera sin alma. Pero aún así, sí, pero aún así uno debe repetir, también tiene que hacerlo. Pero el concepto de tefilá no me refiero a la amidad, sino el concepto de rezar, de orar como tal. ¿Verdad? Sí. El concepto de rezar como tal es algo suprarracional, es algo baja más allá. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? La situación está. No, es muy hermoso lo que voy a decir. No es mío, obviamente. Lo que voy a decir es algo que trae Rabbi Nachman. Y Rabbi Nachman lo trae a su vez del Zohar. Porque según la justicia divina nosotros no merecemos nada. Y según nuestras acciones, es como que llega el tipo, la persona que nunca va al trabajo o nunca va a la universidad y se presenta el día del final y digo, aquí estoy. Denme mi trabajo. Denme el salario del mes. Señor, pero usted en el mes no vino nunca. No, pero páguenme, yo soy bueno. Yo me lo merezco. Bueno, Rabotai, lo mismo la tefilá. Vamos delante de Hashem con un poco de juspanut, se dice en hebreo, juspan, de descaro, a decirle ayúdanos, bendícenos, guíanos, prospéranos, ¿verdad? Pero espérate, pero hace un instante, ¿qué estabas haciendo? Babu Hashem nos toca, sabemos por dónde meternos, tenemos inteligencia, gracias a Dios. Pero lo que quiero decir es que si fuera estrictamente racional, no hay manera. Pero todavía decimos, no somos tantos para no darnos cuenta. Por eso la gente. Si la gente dice, si vengan a la tefila, oh, pero la tefila, faltó uno, pero no, mira. Falta uno para mí, no. Hace frío. Pero estamos en verano, hace calor. Entonces, no sé. O sea, es algo de que va más allá de lo que nosotros merecemos. Por eso es algo suprarracional, más allá de la razón. De hecho, la tefilá se basa en el concepto de la misericordia, ¿no? Porque si se basara en el concepto de méritos, prácticamente no tendríamos los... No hay manera de que el mundo subsista si es por los méritos. Es todo Kabbalah, ya que nuestro deseo y búsqueda más íntima y profunda es que nuestros rezos accedan a las dimensiones celestiales, Olamot a Elionim, los mundos superiores. Pero en asuntos en los que existe la posibilidad de transgredir cierta norma de la Torá, no nos ponemos en riesgo y nos conducimos según el plano revelado, racional y tradicional de la Torá. El Peshat, por ejemplo, en la verajá de Mehem Sheva, que es la síntesis de la medianoche de Shabbat, que según el Peshat no se dice sino en el Beit Knesset, pero en casas o salones no se dice, sino en el Beit Knesset,
Pero en casos solares, pero para la Kabbalah se debe decir de todas maneras. Nosotros acostumbramos a este punto a decir de todas maneras. Nosotros acostumbramos a este punto como el Peshat, a fin de no ingresar en una duda de verajá innecesaria. Así determinaron grandes posquín sefaradín como Ashkenazim, debemos guiarnos por el Peshat, lo revelado, lógico y tradicional. Entonces, por ejemplo, ahora, pasando Hanukkah, ¿cuál es la siguiente fiesta después de Hanukkah? No. Tu Bishvat, muy bien. El año nuevo de los árboles. El año nuevo de los árboles, ahí seguramente ustedes han escuchado, han realizado el famoso Seder de Tu Bishvat. Dar frutas y vino y cosas muy ricas. Al que le gusta la fruta, encantado, ¿no? Entonces, todo tipo de frutas, ¿no? Esto es algo que fue establecido por los Mekubalim de Tzfat, solo de la Kabbalah. Este Seder no tiene más de 350 años que se realiza. Menos. El punto es, que no sé si recuerdan, pero también hay gente que toma 4 copas. Y en cada copa va diciendo Boré Peria Gefen. Entonces, según el Peshat, según la Laján, no debe ser así. Porque con una copa que yo digo, Bela Berajá, ya yo salí de la obligación y tengo 72 minutos. Es más, si sigo comiendo, tengo más. 72 minutos desde que dejé de tomar o de comer. Pero para la Kabbalah no. Por cada copa hay que decir Boré Peri Gefen. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto espiritual, trascendental, hay unas conexiones, hay unas cosas, hay unos mundos. Entonces, o sea, todo depende de cómo nos guiemos. Y por ejemplo, ese Seder que no es tan general porque no es una costumbre para todo Israel el Seder de las copas, porque hay quien lo hace solamente con frutas. Sí, porque algo de la Kabbalah, entonces hay muchas opiniones. Hay quien va por lo racional y hay quien va por el Peshat, por lo cabalístico, y hay, aunque ustedes no lo crean, gente que no hace nada. Ese día no hace nada, porque dice, esto es moderno. ¿Ok? No está en ningún lado. Aunque en Masejet Kritut se menciona de hacer algo, pero no quedó como alajá. Shulchan Aruch no lo va a encontrar. Quedaría como Mesorá, con 350 años. Minaj. Mesorá es algo que tiene miles de años. La Mesorá viene de los profetas. Por ejemplo, ¿qué es Mesorá? Leer la Haftará. Es una Mesorá. Entonces aquí el Rab va a hablar de unos ejemplos del tema de la mejilla. No me quiero meter ahí, para no... Bueno, entonces, para ir culminando, hay en Israel una idea de que por qué varios autores, varios jamín muy grandes, la mitzvah de restituir la corona a su lugar original. Esto es una expresión hebrea que viene del Tanaj, o sea, volver la corona a su lugar. Recibir el Shabbat en el encendido mismo de la vela del Shabbat y decir su verajá posteriormente al encendido. Cuando una persona recita las bendiciones por las velas de Shabbat, ¿antes o después? Antes. Entonces, eso también es discusión. Porque si después de ya que sea Shabbat, ya estás encendiendo fuego. Por eso. Decir su verajá posteriormente al encendido. ¿Por qué? Porque en el Talmud dice que es así, después de.
Pero la Kabbalah dice, no, es antes de. ¿Ok? Como el Netilat Yadayim. ¿Cuándo hace uno la verajá por el Netilat Yadayim? ¿Antes o después? ¿Por qué? Pero no. Después de que exista. ¿Y cómo hacemos todo lo demás? ¿Cómo hacemos antes? ¿Cómo hacemos con todo lo demás? Primero bendecimos y luego hacemos. Pero aquí en la Netilat Yadayim, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones. Porque estamos impuros, porque aquí, porque allá, porque esto nomás. Pero la halajá, peshutá, según Maimónides, y si ven a alguien no tiene base, no se le puede decir que no está haciendo bien. Uno puede hacer primero al Netilat Yadayim y después hacer el Netilat. Según el Rambam es así. Y según los marroquíes, muchos marroquíes actúan así y también muchos taimaníes, yemenitas. O sea, tiene base. Pero ¿por qué hacemos como todos saben? Por la Kabbalah. Otra vez, la Kabbalah. La Kabbalah dice, por la impureza, por tumá, por esto, por aquí, por acá. Okay. Entonces también esto, de decir la verajá antes. Sin embargo, tenemos unos 30 Geonim y Rishonim que dicen que la verajá debe ser antes del encendido. Y así dictaminó Maran Rivi Yosef Karo. Entonces, Rab Yosef Karo en el Shulchan Aruch dice, ¿cómo hace? Antes de. ¿Cómo hacen aquí? ¿Antes, después? Muy bien. Van como el Shulchan Aruch. A su vez, Maran Rivi Badi Yosef Ser Sebekaush Libraja dijo dio todo de sí por el cumplimiento de esta mitzvah. En el año 5735, estamos en el 5784, estamos hace casi 50 años, ¿correcto? Del año 35 al año 84, 50 años casi, ¿no? 49 años. Cuando padeció una enfermedad en los ojos, no sé si han visto, Rabbi Yosef usaba lentes oscuros. Mucha gente se preguntaba por qué, no era por moda. Era porque tenía tenía enfermedad en los ojos. Entonces necesitaba tener lentes con, ¿cómo se llama? Filtros. Con sombra. Con sombra y todo lo demás. Por eso siempre lo veían con lentes oscuros. Entonces, hay gente que pregunta, bueno, ¿y por qué tiene una enfermedad en los ojos? Porque era un Rav que vivió en mucha pobreza cuando era muy niño y no había la tecnología que hay hoy en día, ni todos los antibióticos y todo el tipo. Entonces, su papá vendía lechuga en el mercado. No era un rabino importante que la gente... Era un vendedor de verduras en el mercado. Y el Rab Obadiah lo ayudaba. Entonces, la grandeza de los Jamí. Entonces, él tuvo una enfermedad en los ojos, Barminam, y necesitó toda la vida usar lentes con filtros. Dio todo de sí por el cumplimiento de esta mitzvah. Cuando padeció una enfermedad en los ojos, se dirigió especialmente a la tumba de Ribi Yosef Karo. Esto está allá en Tzfat, al lado de la tumba de Arizal, un lugar impresionante, una espiritualidad increíble. En ese cementerio está enterrado uno al lado del otro. Rabbi Yosef Karo primero. El Arizal, Rabbi Saluri Ashkenazi. A Rab Shlomo Alkavetz. ¿Quién sabe quién es Rab Shlomo Alkavetz? El autor del Lejadodi. Lejadodi. Rab Shlomo Alkavetz. Todo me cubalen. El Ramaj. Todos están enterrados a 1 metro el uno del otro. Imagínense ustedes. Llegar ahí, se junta. Y a un costado hay una mikve, la mikve de Arizal, muy famosa, un agua fría. Uf. Bueno, entonces, Rabotai, ya llegó el minyan, falta uno, ¿cuánto falta? ¿Ah? Solamente expresando solemne y sentidamente cuándo he de restituir tus alajot, cuánto he hecho por restituir tus alajot, y especialmente de decir la verajá antes del encendido de las velas de Shabbat,
y no antes. Pidiendo que Marán eleve su tefilá para su curación. Marán Rivío de Yosef trabajó tanto para estudiar esta alajá y este autor osado propone, bueno, es justamente lo opuesto. Hay que saber que el Shubret Aleke y otras autoridades, esto sería una verajá en vano. Si bien es cierto que los ashkenazim sí dicen la verajá después del encendido, entonces hay que saber que si usted ve a una persona que dice la verajá después del encendido de las candelas de Shabbat, así hacen los ashkenazim. Tiene base. No está actuando mal. Gracias. Porque aquí lo trajo ¿quién? El Ramá. Lo trajo otros poskim muy grandes. Entonces que ellos hacen como después del encendido. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Antes o después? Después del encendido. ¿Usted hace después del encendido? ¡Wow! ¿De qué parte de Polonia es usted? Está bien. No, pero si es sefaradí, sabe que hay que hacer antes, ¿ok? Está bien, pues. Y hacen así, y se tapan los ojos o no se tapan los ojos. Entonces, está bien, muy bien. Los ashkenazí son los que hacen así. ¡Wow! ¡Wow! Atraer. Eso es de la Kabbalah también. Y decir la verajá con los ojos cerrados o tapados. ¿Hacen la verajá con los ojos tapados o no hacen la verajá con los ojos tapados? Muy mal. Esa es la Kabbalah, dice que hay que hacerlo con los ojos tapados. Claro, pues nosotros no podemos hacerlo con los ojos tapados. ¿Por qué? Porque como lo hacemos antes, vas a encender que con los ojos tapados. Barminan puede hacer algo malo. No quiero ni decirlo, pero cae la cerilla o no tiene que ver o todo lo demás. Ajá. En cambio ellos, como hacen la verajá después que encendieron, tiene toda la lógica. Ya encendieron, entonces ahora sí hacen todas sus cosas. Pero los sefaradí nos conducimos según el lineamiento de Rabbi Yosef Karo, que sostiene como de treintena Rishonim Geonim, citado anteriormente, entre quienes están ni más ni menos que el Rambam, Maimónides, que argumentan que la verajá se necesita, una verajá necesitada sería en vano. Y Marán Rivío de Yosef es quien estuviera con su lugar original y todo está en su dictamen, aunque de hecho es así, lógico también. Entonces, ¿por qué entonces, terminamos como empezamos? ¿Por qué tiene que durar media hora encendida la candela de Hanukkah? Como mínimo para que se cumpla la mitzvah. La Gemara que dice Tarmudim. ¿Qué es Tarmudim? Tarmudim. Más de Tarmudim. Tarmudim es las personas que trabajan en el mercado y regresaban a su casa. Entonces esas personas trabajan hasta tarde, aprovechaban hasta la última luz solar y regresaban. Entonces el tiempo que ellos determinaban de cerrar sus puestos en el mercado y regresar a su casa era media hora, para que ellos también disfruten de la... Bueno, hay muchas otras cosas más, Rabotay, aquí, lo que quiera yo le puedo mandar este texto que hizo el Rab. Hay muchas cosas acá a profundidad y para estudiar. Preguntas. ¿Cuándo se enciende? Nosotros lo que hacemos todos los días en la sinagoga, pura Kabbalah. En términos generales, sí. O sea, toda la organización. Hay una persona se me acercó y me preguntó y me dijo, ¿por qué hay diferentes tipos de Kadishim? ¿Sabe el Kadish? ¿Sabe? ¿Conoce los tipos de Kadish que hay? Hay medio Kadish, al Israel, muy bien, de Rabanam y Yeh Shelema. Esos que nos dicen Kadish Shalem o Kadish Yatom, porque generalmente lo hacen los huérfanos. Yatom, Barminam, en hebreo es huérfano. Vale el número del ejemplo. ¿Ok? Porque es el que se hace por las personas que ya... elevación de las almas. Entonces hay que saber que el Hatzi Kadish es de la Kabbalah. Esto es la Kabbalah también.
cuando termina una primera parte de la tefilá, ¿okay? Porque según la Kabbalah, la persona va, desde que arranca su tefilá con los korbanot, va ascendiendo mundos. Entonces, entre mundo y mundo hay un Kadish. Cuando usted ve que hay un medio Kadish, es la puerta a otro mundo. ¿Dónde hay medio Kadish? Antes del Baruch Shabbat, antes de el Barejú, ¿verdad? Hay medio Kadish. Y finalizando la Amidá, que ya estamos delante del Kisei Kabot, antes de la Amidá tenemos, hay 7 Kadishim en la tefilá, total. Kadishim, unos que son para subir y unos que son para bajar. Ángeles suben y bajan, igual. Como Jacob, muy bien, por allá. Entonces, terminando la tefilá, o sea que es la amidá, cuando hablamos de tefilá en el lenguaje de la halajá, es la amidá. No en general, sino la amidá se llama tefilá. Terminando la tefilá, también hay otros kadishim. ¿Para qué? Para bajar. No te puedes quedar ahí arriba, delante del trono celestial. Es para que baje la verajá. Que eso es muy importante. Por eso, amén, Yehe, Shemé, Rabá, aquel que recita amén, Shemé con fuerza, dice que se anulan 70 años de sufrimiento. Baruch Hashem, Marmina. Entonces, esos kadishim son para eso. Ahora, el kadish al Israel, es el kadish de Rabanam, o kadish de Rabanam, es el kadish que se dice cuando se estudia algo de la Torah oral. Entonces siempre lo vas a ver cuando hay algo de la Torah oral. Por ejemplo, después decimos Tana de Eliyahu Kol Hashonah Lahot Bechol Ton Shonah, se enseñó en la academia de Eliyahu todo aquel que estudia. Entonces, como es una sección de la Torah oral, ahí va un kadish. Ahora, el kadish Titkabal, su nombre lo indica, Titkabal Zelotana Ubatana Uzeloteon, que sean recibidas, Titkabal, nuestras oraciones delante del cielo. Siempre está después de una amidá. Tanto en el Shaharit, en el Minjá, en el Arbit, sea de Minyan, obvio, y en el Musaf de Shabbat. Es el Kadish donde le pedimos a Dios que Él reciba nuestras oraciones. En Rosh Hashanah y Yom Kippur, ese mismo Kadish, ustedes ven que se les agrega unas peticiones. Uptom lechaim tovim. Ese Kadish Titkabal se le agrega que nos selle en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces ahí, porque le pedimos a Hashem que reciba nuestras tefilot como una ofrenda delante de Él. Y el Kadish de Rabanam, pero el Kadish al Israel, el Kadish de Rabanam fue el que dije hace un instante, corrijo, que es después de la Torah. El Kadish de Rabanam o Kadish Yehe Shelema, el Kadish de Yehe Shelema, perdón. El Kadish Yehe Shelema, que es el Kadish completo, Yehe Shelema Rabá Amin Shemaya. Ese Kadish se dice después que se recitó algo de la Torah escrita. Cuando decimos salmos, cuando decimos, ese es para cuestiones de la Torah escrita. El otro es para la Torah oral, uno es para la Torah escrita. ¿Ok? Porque en la Kabbalah la Torah escrita es llamada bim, rigor, juicio. La Torah oral es llamada gesed, misericordia. Porque la Torah escrita que dice acerca del hijo contumaz y rebelde. ¿Recuerdan el hijo contumaz y rebelde? Que es glotón y no hace caso. ¿Ah? ¿Qué dice la Torah? Y lo tomará a su padre, ¿verdad? Ben Soreru Morer se llama. Entonces, ¿qué dice? Y lo llevará a la puerta de la ciudad y dirá, este hijo mío es esto, y lo apedreará. Pero si vamos a la Gemara de Masejet Sanedrín, ¿qué se nos dice? Que esta mitzvah nunca, o que esta acción, perdón, nunca se hizo. ¿Por qué? Porque tenía que ser un muchacho entre 12 y 13 años que acabara de cumplir. Hay una cantidad de requisitos que colocan los jajamín para que esto tenga lugar. Por eso se le llama ¿qué? Gesed, bondad. ¿Okay? La Torah oral es bondad. Por eso la halajá es bondad. Por eso hay que estudiar halajá. Porque la gente cree que la halajá es árido y es aburrido y no, es bondad.
para que siempre podamos cumplir las mitzvot como tiene que ser y para conocer las salidas. Si es que no podemos hacerlo de una manera ideal, hay salidas. Si yo me voy, si yo estoy en estos momentos atrapado, atascado en el tráfico de la Ciudad de México, y hay un embotellamiento que el Waze o el Google Maps me dice que va a demorar 3 horas en salir de ahí, en llegar a mi casa. ¿Pasa o no pasa? Oh, amigo. O hasta más, sí señor, así es. Usted tiene toda la razón. ¿Y qué pasó? Es Hanukkah. Y yo quiero llegar a encender la candela de Hanukkah, pero el Waze me dice que voy a llegar a las 12 de la noche a mi casa. Ahí voy, querido amigo. Muy bien, con la cabot. Pero yo estoy acá y mi esposa está en la casa. Y uno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Es muy bien, llama a la esposa. Hoy en día es lo que se llama celular, ¿verdad? Entre otras cosas sirve para hacer llamadas. Porque hoy en día es lo que menos uno hace. Y la dice, mira, no puedo llegar, no alcanzo, mira que estoy esto, una situación, puedes encender, ella puede encender con verajá, todo lo demás, y la persona que cumple con la mitzvah. Ahora, la esposa también está ahí con él, en el auto, el coche, en la avenida, ¿cuál quiere? ¿En cuál autopista? En la que sea, bueno. Allá está, ¿verdad? Al otro lado del universo. Y no pasa nada. 1 hora y no se han movido 1 centímetro. ¿Pasa o no pasa? ¿Ah? Y ve que gente se baja del auto, del caucho. Esto va para largo. Sino cuando uno ve que la otra no se baja y se estiran y... Está la esposa. ¿Quién puede encender con verajot y todo lo demás? El hijo. Muy bien, con la cabot. ¿Y si no tiene hijos? Pues puede esperarse, ¿no? Muy bien. Si es yudí, puede ser hermano. Puede ser el vecino si es yudí también. Y puede entrar a la casa. Si tiene manera, ¿no? Y si no hay nadie, ¿y a qué hora va a llegar? A la 1 de la mañana. ¿Puede encender? Puede encender. Y con verajá son muchas opiniones. ¿Por qué? Porque hay pirsum, porque está la esposa. Si no hay nadie, si nada más está la persona sola, ya no hay nadie. Ya hoy en día, muchos pues que entre esos, Rab Shmuel Eliyahu, el Rab Mordial Eliyahu y el Rab Yeser Melamed, dice como todo el tiempo hay gente en la calle hoy en día, perrusunes. Eso no era en la época de la Gemara, que a las 10 de la noche u 11 no había un alma en la calle. Hoy en día, 2 de la mañana, están de fiesta. Entonces, es importante. Entonces, siempre hay salidas. Pero hay que conocer y esas salidas son como los apagafuegos. ¿Cómo se llama? Extintores, ¿cómo se dice? No es para usarla todo el tiempo. Es en un momento necesario. Pero hay que conocer qué explica. Muy bien. ¿Preguntas? Espero que les haya gustado. Entonces, ¿cómo se dice? Leachlik ner. Sí. Dice el texto de... Perdón. Sí. Escuché hace unos días de un rabino que dijo que una persona que sabe que no va a llegar y que no va a poder encender en su casa, cumple con ver la luz encendida de otra persona aún si va pasando por la calle, ¿cierto? Eso es el caso súper extremo. Una cosa, si no hay más de lo más, de lo más, de lo más. Pero la mayoría de los posquinos están de acuerdo con eso porque tiene que unirse a la mitzvah. ¿Okay? Pero en caso de que no hay más, sí. ¿Okay? Como el que está de visita en un lugar y le da a alguien $1 o $2 para unirse a la mitzvah. ¿Okay? Pero no es lo ideal a todas luces, literalmente. No es lo ideal, pero sí se puede, hay opinión. Hay opinión, pero eso es... Por eso, ¿qué quiero llegar con esto? Hay gente que dice, yo estudié, ya yo sé.
Usted no va a hacer nada, no va a apoyar en lo que hace el vecino. No, Hasbe Shalom, esto en caso ya de extrema urgencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque la halajá Rambam dice Ish ubeito, el hombre y su casa. Que debe ser en su casa idealmente, pero si no hay otra posibilidad, una persona que está viajando, está lejos, una situación de salud, algo lo aleno muy fuerte, se podría. En caso muy extremo. Muy bien. Con respecto a la altura, los que viven en pisos, no sé, digamos, segundo piso o primer piso, más bien dicho, no hay problema, pero tal vez Esto viene en el piso 50, más de 20 amot. Hoy estábamos estudiando eso a profundidad. El Ritva, un reino muy importante, un Rishon, trae en su comentario al Masejet Shabbat sobre este tema, dice que aún los que viven en un piso más alto, de más de 9,6 metros, de más de 10 amot, puede poner en la ventana y hacer la verajá, y puede, según esa opinión. Muy bien. Ramiro, con respecto a la Hanukkah eléctrica, no se cumple con la misma, porque obviamente primero que con aceite, pero si tienes la eléctrica y aparte enciendes la de aceite, la eléctrica solo es para adornar el exterior. Baruch Hashem. No pasa nada. No pasa nada, está bien, tiene un adorno bonito. Pero lo importante es eso, que encienda la que cumple la mitzvah. Hay mucha gente que no sabe eso, que usted acaba de mencionar, y piensa que con una eléctrica cumple la mitzvah. Aunque es un tema para una clase entera. Por eso es una discusión de lo que llamamos fuego hoy en día. Ahora, hoy en día este tipo de electricidad halógena y todo lo demás no es lo que eran las bombillas o los focos hace 100 años atrás o hace 80 años. Entonces, mira, Baruch Hashem es una mitzvah sencilla, es una mitzvah fácil. ¿Para qué entrar en problemas? Pero por ejemplo, en ese caso, ahorita que mencionaron esa pregunta, sería recomendable entonces no encender la de eléctrica primero, sino encender la otra. No, primero encenderla, cumplir la mitzvah, hacer la verajá, y después la otra en el momento que quiera. ¿Ok? Pero sí, o sea, en un caso de extrema necesidad, también. O sea, en un lugar donde no hay más nada, o que la persona está en un hospital, o sea, la halajá trae eso. Ram Shlomo Zalman Auerbach habla sobre eso en caso de una persona que está en un hospital. Sí. Una pregunta, si de pronto yo tengo 3 anquillos y yo sé que solo con una se cumple, ¿puedo igual prender las otras por decoración o no? Solamente una. Es un problema de Mosif, que es Mosif agregar a las mitzvot. Pero en realidad, si una persona tiene hijos que los necesita educar en el camino de la Torah, por Jinuj le puede decir que lo enciendan y enseñarle las verajot. Para los ashkenazim no es problema, bajo ninguna circunstancia, porque para los ashkenazim cada hombre tiene que encender una de Hanukkah. El problema es para los sefaradim. En caso de los sefaradim, si es para enseñarle al hijo, permitido. Jinuj, Yeladim, tiene obligación de enseñarle y que él mismo tenga su Hanukkah y todo lo demás. ¿Okay? Que aprenda a hacer las bendiciones, pero la persona pensar y decirle al niño que es para que aprenda cómo se cumple la mitzvah. Y si hay alguien de viaje y está en casa de otro yehudí, Sí. en su casa tendría que encender la esposa, pero él está permanentemente en la casa de otro. ¿Tiene que él encender donde está habitando? Por eso la pregunta es si la esposa enciende o no enciende. En caso de que encienda, él no tendría que encender. No tiene obligación. Si no enciende. Tiene obligación. Se tiene que unir a la mitzvah del Baal Habait. ¿Y se tiene que unirse a la mitzvah de la casa o encender él propiamente una? No se puede encender el del Baal Habait. Si es sefaradí o del Baal Habait. Si es ashkenazí, él tiene que encender una. ¿Cómo se une? Dándole 5 pesos, 10 pesos, no sé. Y decir, con esto me uno a tu mitzvah. Ok. sí, igual. Todo depende, si es ashkenazí, sefaradí. Okay. Si es ashkenazí, tiene que encender él su propia vez. Si no, se une al del Baal Habait.
Ahora si dice, yo quiero, soy sefaradito más, pero yo quiero encender. Y el Baal va y lo deja. Hay opinión que permite. $5,000 entonces para que sea una mitzvah. Baruch Hashem. Y también lo que me comentaban en la mañana respecto al aceite, que si uno compra el aceite... Dijimos decir, sí. No decir que este aceite... O sea, hay un problema de Ekdesh. Cuando una persona compra un aceite y dice, este aceite es para Hanukkah. Entonces hay cosas que son Ekdesh. ¿Qué quiere decir Ekdesh? Una persona la consagra, podríamos decir, o la dedica, dice, esto tiene una connotación especial. Entonces no es bueno. Porque después lo quiere usar para encender otra cosa, o lo quiere usar para echarle a la ensalada, o para freír algo, no es bueno. No, porque si compra un aceite comestible, podría. Entonces en ese caso, si lo va a comprar, no diga nada. Y si ya lo dijo, entonces úselo en Hanukkah y guárdelo para los demás años. Y si no, lo queman. Y si no, muy bien, con la acabó, usted está pendiente, me gusta. Y si no, lo quema, también. ¿Okay? Ya cuando termina Hanukkah, enciende el aceite. Una pregunta. Sí, ¿Qué señor. se hace con el sobrante del aceite en cada día? Ok, muy bien. Si se puede utilizar para encender el siguiente día, sí. Se puede tomar de ese aceite. Ahora, si está muy sucio o alguna cosa porque se quedan residuos, se quema. ¿Ok? Se quema aparte porque ese aceite tiene que duchar. ¿Ok? Porque se utilizó para una mitzvah. No se puede usar. Hay cosas de la Kabbalah, que guarda eso y lo aplica. Seguramente han escuchado. Pero eso tiene un problema en la halajá. No en la Kabbalah, pero sí en la halajá. Porque decimos, estas candelas son sagradas y no tenemos permitido tener ningún provecho de uso. No, pero es que yo escuché en un libro que tiene una segulá, que tiene aquí, que tiene acá. Pero la halajá es un problema, porque le está dando un uso a algo que era de mitzvah. Pero ¿y ahora? Ok. Ahora, los cuales dicen, no, pero lo que está prohibido es el fuego. Yo al fuego no le di uso. Estoy dando uso a lo que quedó. Ok, está bien. Incluso, Quiere hacerlo, ok, pero no es bueno. cuando queda la talá, queda vino, ya no se puede venir verajá por ese vino. Sí, no es bueno. Perdón, dice que no es bueno. Ese vino no se puede hacer verajá porque vino que ya se sorbió, ya se tomó. O sea, y también para el kiddush, un vino que una persona vino. Un vino que la persona vino. Un vino que una persona tomó de ese vino, lo probó. ¿Verdad? Sorbear. O sea, lo tomó, lo probó. Ese vino, por cuanto ya alguien tomó, no se usa para el kiddush. Porque perdió el nivel. Como sobra de vino. Propósito. Son cosas muy... Entonces acá lo mejor es quemarla. Pero si quedó un poquito y me dijeron que quiere hacerlo, tienen quien apoyarse. Yo no voy a dañar la segulá, pero... ¿Ok? Pero hay que quemarlo. Igual como lo hacemos con hay gente que enciende con mechas, ¿verdad? Usa los flotadores y esto para encender. Entonces, ¿qué se hace con eso? O el lulav, se quema en la víspera de Pesaj. Y sirve como combustible para quemar, ¿qué? El hametz, que es una mitzvah. Entonces, algo que se utilizó para una mitzvah, ¿verdad? ¿Cómo termina? En algo de mitzvah. Siendo combustible para quemar el hametz. No así con las cosas sagradas. Porque alguien dijo, entonces los sidurín viejos, las hojas de Torah vieja se pueden quemar. No, hasbe shalom, lo aleno. Eso hay que enterrarlos. Bueno, si no hay una genizá, hoy en día aquí en México hay varias genizot, pero si no, enterrarlos. Eso no se puede quemar, tiene nombres sagrados, bajo ninguna circunstancia. Enterrarlos con una persona que falleció. Eso idealmente en un cementerio judío, pero si no, se puede en un lugar. Si en la casa tienen un espacio o algo así, lo puede enterrar. ¿Okay? Para darle con honor. No se puede arrojar a la basura. Tiene que enterrar. Muy bien. Baruch Adonai Leolam. Amén. Sakim Uberuji.